Hay una canción de Brett Dennen que seguramente salga en lo más escuchado de mi Spotify a final de año, en ese resumen que nos mandan con todo lujo de detalles, con las canciones que más hemos quemado. Y es una canción que me hace pensar en mi invitado de hoy. Se llama Paul Newman Daytona Rolex, y en ella Brett Dennen habla sobre un reloj que tiene, que pertenecía a su abuelo, y que un día de forma casual descubre que se trata de un Rolex Daytona, el modelo de Paul Newman, que luce en una de sus películas y que ahora mismo se ha revalorizado mucho. En una tienda de antigüedades le ofrecen un dineral por él, pero él dice que no, que a pesar de que nunca haya sentido un gran interés por las cosas bonitas y que a pesar de no ir sobrado de dinero, prefiere quedárselo porque cada vez que mira el reloj se acuerda de su abuelo y también siente que tiene el tiempo de su lado. Es una canción bonita, alegre, en la que se habla del apego sentimental que se puede llegar a tener por un objeto y por todo lo que hay alrededor de un objeto, y también de las cosas que vamos heredando y de la importancia de los relojes. Y me hace pensar en mi invitado de hoy porque precisamente Manuel Vilas ha escrito mucho sobre el paso del tiempo, sobre todo lo que se hereda y también sobre los relojes. Y para él todo eso de algún modo está relacionado. Él considera que el tiempo es todo lo que somos y es prácticamente lo más importante que tenemos, y por tanto, ya que es tan importante, midámoslo de una manera especial. Pongamos el tiempo en objetos bonitos. Honremos el tiempo. Y por eso a él le gustan los relojes y cómo cada reloj tiene su particularidad y cómo cada uno mide el paso del tiempo de una manera especial y diferente. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que hoy nos vamos a tomar un chisporroteante Seagrams tónica en el hotel con Manuel Vilas para hablar sobre esto y sobre muchas más cosas, sobre los miedos domésticos, sobre hoteles, sobre el paso del tiempo, sobre la importancia que puede tener un rotulador o una camisa planchada, sobre el éxito de su libro Ordesa, sobre poesía, sobre piscinas y nadar de noche, sobre colonias y sobre todas esas cosas que nunca llegamos a decir por pudores tontos o por falta de tiempo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Te leo desde hace muchos años con devoción y, nunca mejor dicho, me da mucha alegría que hayas podido venir, que es una palabra recurrente en lo que escribes, y acabas de publicar toda tu poesía, Una sola vida. Y estoy encantado leyéndola y la he compartido mucho además y a la gente le está gustando mucho, está funcionando muy bien. Muchas gracias. Pues sí, es una poesía escrita a pie de vida, ¿eh? Una poesía realista, narrativa, que cualquier lector va a entender fácilmente. No es una poesía complicada ni oscura, sino todo lo contrario. Además es, eso, lo hemos hablado, muy cotidiana, muy diaria, y además, de hecho, está dividida por días de la semana, que es una elección que me pareció curiosa al empezar el libro. Sí. Pensé que la semana puede simbolizar un poco la temporalidad, ¿no? La idea del tiempo, de una manera muy próxima, porque todo el mundo sabe lo que es una semana, ¿no? Pero a veces una semana es tiempo, ¿no? Y tiempo es lo que somos, ¿no? Y de ahí a una semana puedes saltar a los años, ¿no? Y los años son lo que conforman la vida de un individuo. Entonces es un espejo de temporalidad lo que hay allí, ¿no? Pero cotidiana, porque es
el lunes está dedicado a una cosa, el martes a otra, el miércoles en el libro están divididos los días por contenidos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y me ha impactado a veces lo muy identificado que me he sentido en algunos poemas. Especialmente hay uno que es uno de mis favoritos, que es el de los nadadores nocturnos. Sí. Porque yo también nado a veces por la noche, voy a la piscina y es al mismo tiempo bonito y al mismo tiempo un poco, casi diría sórdido, un poco pena. Eso yo también, está basado, efectivamente, yo también iba, ahora no puedo porque no tengo tiempo, pero iba a un gimnasio que tenía piscina y cerraba tarde para que la gente pudiera. Y bueno, los últimos que estábamos bañados, pues había esa idea, por un lado el anonimato, no saber quién era el que nada a tu lado, ¿no? Sí, entre las gafas, que no se ve el gorro, es curioso. No se sabe quién es. Y a veces pues la soledad también, ¿no? Que no puedes nadar acompañado, ¿no? El que nada solo, ¿no? Es un deporte que se hace en soledad. Hombre, a no ser que vayas a una playa con amigos y tal, ¿no? Pero ese tipo de piscinas, además, cuando es un ejercicio de solitude también, a mí me gusta mucho nadar. Yo cuando más aguanto nadando es cuando encuentro un hilo de pensamiento, ¿no? Entonces empiezo a nadar y empiezo a pensar, ¿no? Y el pensamiento hace que no me acuerde de que estoy nadando, ¿no? Sí, es cuando llegas a ese punto en el que no estás dándote cuenta de cuántos largos llevas. Exacto, porque estás imbuido en ti mismo, estás también proceso de soledad, ¿no? Hay también un poco de misticismo, ¿no? El agua, la soledad, la piscina, la noche, todo eso aparece ahí en ese poema. Además, por la noche tiene una luminosidad curiosa y los reflejos del agua, Claro. la piscina son muy bonitos en las paredes y Sí. un poco una imagen curiosa. Y luego aparte es que es verdad que hay mucha gente a la que le gusta escribir que nada. Y es curioso porque en la piscina o nadando, ahora mismo, a día de hoy, es de los muy pocos momentos en los que realmente estás solo. Solo me refiero de sin conexión, sin ruidos, sin ruido de música, y tú mismo en tus pensamientos, y hay gente que le llega a veces hasta a agobiar el nadar ya. Sí, sí. Yo en este libro tengo muchos poemas dedicados a la natación, ahora que lo pienso, porque nadar tiene algo de filosófico, ¿no? De entrada estás en un medio que no es el tuyo, es decir, estás en el agua. Por tanto, eres vulnerable, a pesar de que sepas nadar y no te vas a ahogar, pero eres vulnerable porque la gravedad de la tierra no actúa, ¿no? Y todo eso quizá al estar en un medio que no es el tuyo, pues te hace situarte ante ti mismo de otra manera, ¿no? De modo que abres pensamientos distintos a los pensamientos que cuando estás en la tierra, ¿no? Yo he nadado, yo además soy de signo acuático. A mí me obsesiona el agua. Yo, por ejemplo, yo voy a un hotel y sé que hay piscina en ese hotel y me tengo que bañar en ese hotel. Hay una película que es mi película de cabecera, que es El nadador de Frank Perry. Basada en el cuento de Cheever. Es impresionante esa película, con Burt Lancaster. A mí me gustaba la película. He leído el cuento y he visto el cuento es maravilloso, pero a mí me gusta mucho la película. Casi me gusta más la película. Sí, lo puedo entender porque es estéticamente muy especial esa película. Sí. Yo creo que el cuento de Cheever no es tan amplio en su temática, en su dimensión moral que la película de Frank Perry. Y esta obsesión de bañarse en todas las piscinas que sale en su camino, la he hecho mía, ¿no? Entonces yo cuando veo agua tengo ganas de meterme dentro, ¿no? De bañarme, ¿no? Hay también ahí un placer, ¿no? de las personas que nos gusta nadar, ¿no? Y luego, obviamente, está el baño en el mar, ¿no? Y en el libro hay muchos poemas dedicados a bañarse, ¿no? Porque es algo lúdico y placentero, ¿no? No, hasta tal punto de que hay uno dedicado incluso a la tentación que dices que sientes en cuanto ves algo, un medio acuático, de
un poco uno de se llama balconing, que habla sí, de, sí. de estar en un balcón en el hotel. Eso es verdad, Mérida. Y estar como pensando si te puedes tirar ahí o Sí, no. eso me pasó. Estuve en Mérida, en el Parador Nacional de Mérida. La habitación que tenía yo estaba encima de la piscina. Sí. Y era un primero, que decir, que podía haberme tirado, ¿no? Y era también un placer, ¿no? De lanzarse al agua, ¿no? Pero está todo relacionado con lo lúdico, ¿no? Con el placer de bañarse, ¿no? Que es algo... Por otro lado, es algo muy mediterráneo, es muy de la cultura nuestra, ¿no? De este país, ¿no? La idea el Mediterráneo es un mar amable porque las aguas no son frías como las del Atlántico o el Pacífico, ¿no? Me lo dices o me lo cuentas. Que yo soy de Santander y ahí sigo teniendo verdaderos problemas emocionales cada vez que me tengo que meter ahí. Claro. En cambio, las aguas del Mediterráneo son aguas amables y invitan al baño y a disfrutar de y hay en el baño también una celebración de la vida, ¿no? Y luego también en tus poemas es curioso porque, claro, te lo vas leyendo, me lo he leído esta semana, un poco casi siguiendo un poco el orden de los propios días que tú pones y ves escenas que me han hecho pensar cuando hablas de hoteles, cuando hablas de McDonald's, de gasolineras, de la carretera. Tiene mucho por momentos escenas que me recuerda a un cuadro de Hopper, por ejemplo, un poco hablando, explorando esos momentos de soledad, esos momentos de introspección. Escribes mucho sobre hoteles, que es algo que me encanta y es muy interesante. ¿Por qué te atraen tanto los hoteles? Tengo una obsesión por los hoteles. Tiene que ver un poco con... Tú entras en una habitación de hotel y tu identidad queda suspendida, ¿no? Es decir, de repente eres anónimo, nadie te conoce, nadie, el recepcionista, los que tienes al lado, nadie sabe quién eres. Y eso repercute en ti mismo hasta tal punto que puedes borrar tu pasado, ¿no? De repente puedes reinventarte en una habitación de hotel, ¿no? Es un sitio aséptico, no hay vida, ¿no? Si no hay vida, no están tus cosas. Es un armario donde el día anterior había contenido la ropa de un desconocido. Y por otro lado, hay comodidades excelentes. Está la cama perfectamente hecha. Te van a hacer la cama si vas a estar más noches, te la van a hacer. El cuarto de baño está impecablemente limpio. Hay muchas cosas interrogantes dentro de una habitación de hotel, ¿no? Está también, a veces en los hoteles históricos, el glamour de quienes estuvieron antes que tú. Todo ese tipo de cosas son los pasillos de los hoteles. Claro, y viene también la parte cinematográfica. Hay veces hay pasillos. Yo entro en algún hotel con esos pasillos largos y pienso en el Overlook del Resplandor de Kubrick, ¿no? Pero fundamentalmente lo que yo veo es esa posibilidad de reinvención de ti mismo, ¿no? De ser anónimo, de que nadie sabe, no es tu casa donde conoces al vecino, o el portero, o en fin, o la gente que vive por tu misma calle, ¿no? Y todo eso, pues, es muy misterioso, ¿no? Y claro, la literatura utiliza estos carburantes, ¿no? Sí, por momentos es como si pudieras volver a empezar, ¿no? Claro. Porque es lo que dices, es un momento de tránsito, pero sientes esa sensación de la frescura de poder empezar de cero si quisieras y de que nadie te va a juzgar y que nadie te va de que nadie te va a juzgar y empezar de cero. Y luego además también está como para un escritor, porque yo he escrito mucho en hoteles, de repente yo creo que no se escribe igual en una mesa que en otra, al lado de una ventana o de otra ventana, según cómo sea el mobiliario. Entonces todo, claro, de repente una habitación de hotel es una refundación del mundo, ¿no? Una reordenación, ¿no? Si la cama está en un sitio, la mesa en otro, no sé qué, tal. Vas a otro día a otro hotel y esa se ha reordenado de otra manera, ¿no? Entonces yo disfruto mucho con esas cosas, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu hotel favorito para escribir o en el que dijeras, aquí he encontrado ese...? Hay muchos hoteles que he encontrado. Ahora,
el otro día, el último que he estado ha sido en el Congress Plaza de Chicago, que es un hotel viejo y no es un hotel de los grandes hoteles de Chicago, sino fue un hotel importante, ¿no? Pero de repente, claro, la madera de las puertas y de las ventanas, la carpintería, era antiquísima, ¿no? Y me produjo una emoción muy positiva, ¿no? Me invitó a quedarme allí. Y luego los techos eran altos. Y esto, claro, los techos altos a mí... Las ideas vuelan más. Los techos altos a mí me enamoran. O sea, yo con un techo alto me quedaría a vivir allí. Y luego, además, otra cosa, fíjate, porque en Chicago es muy difícil encontrar hoteles silenciosos. Este era silencioso, ¿no? Por una razón. Como era un hotel antiguo, los extractores del aire... no había extractores modernos de aire, entonces por la noche no había ruidos. En los hoteles en Chicago el movimiento de aire se hace internamente porque no se pueden abrir las ventanas. Claro. No se pueden abrir las ventanas, ¿sabes por qué? Porque la gente se tira. Porque la gente se suicida. Sí. Ha habido... de hecho, sí, es un poco agobiante cuando vas a lo mejor a algún hotel en Estados Unidos alto y que no te dejan a partir de cierta altura abrir las ventanas. No, a partir del segundo piso. No, es que pues no te dejan ni desde un segundo piso. Pero claro, este era antiguo y entonces no tenía esos sistemas de ventilación. En un hotel americano tú te vas a dormir y hay un ruido de fondo brutal, que es el ruido de la ventilación. Como no se puede ventilar por abrir las ventanas, pues utilizan un sistema interno de ventilación, lo cual genera unos ruidos eléctricos que los americanos están acostumbrados a esos ruidos. Pero claro, un mediterráneo que está acostumbrado a irse a dormir y que haya silencio, pues... Y tengo un anecdotario muy, muy gracioso. Estuve en un hotel en Chicago hace 4 o 5 años que era como dormir al lado de una hormigonera. Y bajé a recepción a explicarles y entonces me sacaron una bolsa con tapones de oídos, ¿no? O sea, que era un problema que habitual en ese hotel, ¿no? Sí. Tú vas mucho a Estados Unidos y tienes un libro muy recomendable también llamado América, al que guardo mucho cariño, que hablas un poco de tus viajes por ahí. Has estado viviendo, has tenido, creo, el permiso de residencia y todo. Uh-huh. Y te gusta mucho además ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Vas mucho a Iowa, creo. Voy a Iowa. Mucho de escribir ahí, sí. Mucha cultura tienen los talleres famosos de escritura creativa. Sí, porque mi pareja trabaja allí, es Ana Merino, la escritora, y voy mucho a Iowa. Y me gusta mucho Iowa. Y a mí me gusta mucho Estados Unidos, aunque es un país muy duro, ¿no? Es un país en alguna medida bastante hostil, ¿no? Para vivir, ¿no? Las dimensiones son gigantescas, todo es gigantesco, ¿no? Pero a mí hay 2 países que me gustan mucho, que son Italia y Estados Unidos. Italia y Estados Unidos. Italia también me gusta mucho. Italia también. Bueno, le dedicas muchos poemas a Roma. A Roma. Sí, he vivido en Roma y Italia es otro de los sitios que... Pero en Estados Unidos se me ocurren muchas ideas. Es un país que para un escritor está lleno de incentivos, está lleno de propuestas, de motivaciones que acaban en libros, ¿no? Y me fascinan muchas cosas en general, ¿no? Me fascina el tamaño. Es que hasta los tornillos son más grandes, ¿no? Es que... Todavía un amigo decía, pero tú has fijado en el papel higiénico americano, que es el doble, que hasta el papel higiénico es más grande, ¿no? Y es muy enigmático todo ahí en Estados Unidos también, ¿no? Hay una cosa que he leído sobre eso, pero no acabo de entender, es cómo consiguieron articular un país continental. Que la base de ese país es la unidad. Pero la unidad de un territorio gigantesco. Eso casi es un milagro político. Es decir, haber conseguido unir 4.000 kilómetros de una costa a la otra, ¿no? No sé cuántos son, 5.000, ¿no? ¿Cómo consiguieron articular un solo país, ¿no? Que es parte del éxito económico y cultural de ese país, ¿no? Sí, no, es impresionante y se nota tu fascinación. Y además, que eso me gusta más, cómo te dejas impregnar por la cultura de ahí en general, por lo que... Yo me lo paso muy bien allí. Sí, se nota. Me lo paso muy bien. Hay gente que es un poco más, a veces,
cuando viaja algo más refractaria y a ti al revés, en esos libros te dejas un poco, para mi gusto, llevar por Sí, no, yo las hago cosas mis, que no entiendes sí, de ahí sí, también. me hago mis descubrimientos. Yo voy mucho de tiendas. A mí me encanta ir a los malls a ver qué hay. Y descubro también cadenas alimenticias. Ahora, este verano he descubierto una en Chicago, porque está en varias ciudades, que se llama Nando's Peri Peri. Y esta es una cadena de pollo. Creo ¿Tú la que... conoces? Sí, 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 la conozco. Creo que originalmente, creo entender que era portuguesa o vendían algo portugués, yo creo. Pues bueno, ahí hacen el pollo de una manera Te encantó. bueno, increíble. O sea, yo que el pollo nunca no sé, no es que sea una maravilla el pollo, ¿no? Pero ahí lo cocinan de una manera, me lo explicaron y tal, que lo tienen 24 horas en adobo con unas salsas especiales y no sé Sí. qué. Y bueno, y además vale, por $15 te comes medio pollo. O sea, extraordinario. A ti te gustan mucho estos descubrimientos, yo Sí, creo. sí, sí. A mí me gusta indagar, es decir, Sí, ver. sí, sí. Y o sea, yo tengo enorme... Hay una cosa que a mí que sí tengo, que es una gran curiosidad, ¿no? Pues yo también entiendo que el principio de la literatura es la curiosidad, ¿no? El decir yo, ¿y esto qué es, no? ¿Y por qué hacen esto esta gente, no? Y empezar a indagar hasta Sí, y que... pensar en las vidas de los demás, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Sí, sí. esta persona hacia dónde irá? ¿Qué hará con su vida? ¿Quién es? ¿Dónde vendrá? Y ver, por ejemplo, decir, esto es como han conseguido cocinar un pollo así, ¿no? Y decir, ¿qué le hacen al pollo? Y luego, por ejemplo, es un plato que te lo dan también con unas verduras que también las hacen de una manera que yo no he comido una verdura así en mi vida, ¿no? Entonces, toda esta curiosidad, ¿qué es en el fondo es la vida, ¿no? La vida es curiosidad, ¿no? También. Pues tenemos que abrir aquí nuestra franquicia de Nandos. Yo no sé, estaba pensando, digo yo porque no soy empresario, pero yo creo que en España funcionaría esta franquicia. Bueno, han traído Kentucky Fried Chicken, está creciendo Sí, mucho, pero y Popeyes también está creciendo. Pero el Nando's Peri Peri le da mil vueltas al otro, ¿eh? Sí, es un nivel de pollo, vamos... Es para Sí. conocedores, de verdad. Es un pollo gourmet por $12. O sea, ¿qué es lo que vale? No, yo voy a indagar y voy a ver si aquí hay o hay proyecto de traerlo, porque... No, hay un negocio, porque es magnífico esa manera de cocinar el pollo. Y luego también hay otra idea a veces recurrente en lo que has escrito, en distintos libros te lo he visto además, que es lo que tú llamas y consideras el estilo, hacer las cosas con estilo. Me parece interesante tu visión y cómo la importancia que le das. Y tú, bueno, de hecho en América también arrancas con el libro diciendo la gente con estilo. Aquí Sí, hablaba de decir hasta los homeless en Estados Unidos en el estilo. Mira, te voy a contar una historia que me ha pasado. Estuvimos con Ana, con mi mujer, en Los Ángeles, ¿no? Este verano. Y estábamos al lado de un puesto de vendían bebidas y cosas. Y se le acercó un homeless a Ana y le dijo que tenía sed. Y Ana, mi mujer, dice, pues te compro una botella de agua. Y el homeless le dice, ¿agua? Agua no, Coca-Cola. Y le compró una lata de Coca-Cola, ¿no? Digo, esto es estilo, ¿no? Es un sin techo, pero con estilo. Es decir, le parecía inconcebible que le pagara una botella de agua. Es decir, que quería una Coca-Cola, ¿no? Eso es tremendamente americano, además, el querer meterle a todo sabor, a Sí, todo sí. lo que todo lo que consumas, métele sabor. Ahora Es venden súper incluso- americano eso. Venden cosas, eso, el otro día estaba viendo como pastillas para poner sabor al agua. Y parece como ya la tercera derivada. le necesitan que sepa algo. Todo potente, todo Sí. sabor. Sí. Y también me gusta mucho de tus libros. Evidentemente, bueno, Ordesa fue una auténtica locura. De hecho, yo tengo el recuerdo de ir una Navidad a París y en una de las mejores librerías que he visto en mi vida, Galignari se llama, estaba Ordesa en mitad de la librería como, no sé cómo decirte, el libro del año. Y me impactó y lo envidié. Y además,
Sí, en Francia fue muy bien. La traducción de Ordesa fue una maravilla. Le dieron el premio Femina también. Claro. Y hay algo ahí en Ordesa y en los demás libros que te he ido leyendo, e incluso en tus poemas, esa obsesión que a veces tenemos de estar todo el día comparándonos en el buen sentido y en el mal sentido con nuestros padres, ¿no? El siempre estar midiendo tu vida con ellos. Y es muy bonito lo que escribe siempre tu padre, lo que te acuerdas de él, lo que tienes presente. Hay un momento más, creo que es en Alegría, que dices, allá donde voy siempre me acompañan mis fantasmas, ¿no? Allá donde viajo siempre... Entonces eso es muy bonito y a la vez es duro, ¿no? Y yo creo que por eso es el éxito de Ordesa, ¿no? Ese sentimiento que lograste muy bien capturar ahí. Bueno, es un libro escrito como carta de amor, de enamoramiento hacia mi padre y hacia mi madre, ¿no? Desgraciadamente es un libro que se articula sobre una maldición, ¿no? Que es la maldición de darte cuenta del gran amor que tenías a tu padre y a tu madre cuando ya no lo puedes comunicar, porque ya ellos no están, ¿no? Esa es la maldición del libro. Y yo creo que la mayoría de los lectores se identifican con ese malentendido, ¿no? Que se produce, es decir, de llegar tarde a decir cuántos quise, ¿no? Ese es un poco el origen del libro, ¿no? Es decir, está escrito después de la muerte de mi madre, en mayo del 14, y está escrito como una carta de destiempo, claro. Sí, es que es la frustración que te produce todo lo que tenías dentro, ¿no? No haberlo podido comunicar. Además, a veces es por por pudores tontos, a veces. Y también hay, claro, en todo el libro explora un poco cómo era una familia española, que eso también parte de que muchos lectores se entusiasmaban con el libro, cómo eran las familias españolas de finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Sus mecanismos emocionales, también su vida social, la vida laboral también. Sí, la devoción por el trabajo que transmite siempre tu La padre. devoción por el trabajo y también por ejemplo, tiene un gran protagonismo el automóvil, ¿no? Mi padre era viajante de comercio, entonces, claro, el automóvil en la España de los años 60, España empezó a cambiar cuando apareció el SEAT 600 en la geografía sentimental de los españoles, ¿no? El SEAT 600 llevaba aparejada la modernidad, que era nada menos que poderse mover, ¿no? Es decir, con un SEAT 600 las familias ya podían ir a ver pero qué sé, si vivían en Madrid y tenían familia en Valencia, pues iban ya a Valencia, ¿no? Y ya empezó el veraneo y tal. Y el movimiento favoreció, yo creo, el movimiento estaba favoreciendo la modernidad política, ¿no? Es decir, ya en el momento que aparece el primer SEAT 600 en España, ya estaba sugiriendo la llegada de la democracia, ¿no? Y bueno, también había, claro, también había una nostalgia de aquella época, de una generación que bueno, pues que de la de nuestros padres, que se esforzó mucho, eran hijos de la guerra civil, fueron jóvenes en los años 50, ¿no? Y era una generación que bueno, que posibilitó el avance económico de España, ¿no? Que está en el núcleo de la transición política. Es decir, la transición política se pudo hacer porque se consolidó una clase media, ¿no? Y luego hay también, y de hecho eso lo he compartido con algún amigo que le he mandado pantallazos de cosas que has escrito, siempre me gusta que tienes una sensación de que todo se puede ir al carajo. Absolutamente. Siempre hay la sensación de que un poco al borde del abismo, o la sensación de decir, soy consciente de que esto puede durar lo que dure, o que puedo volver a momentos peores, ¿no? Eso lo tienes muy presente en cosas que escribes, que me hace gracia de cuando pues vas a un premio, ¿no? Esa especie de pues entre sentimiento, quizá lo puedes llamar síndrome de impostor o lo que quieras, o la sensación de decir, a ver, esto, cuando a lo mejor me descubren, ¿no? Como... Sí.
Que es todo temporal. Eso está también hecho desde el humor. Sí, Hay mucho, claro. en todo lo que escribo yo hay mucho sentido del humor. Y está siempre la idea de que en cualquier momento acabamos en la comedia, ¿no? Es decir, a veces pensamos que en dramas, tragedias y tal, pero muchas veces estamos viviendo comedias, ¿no? Entonces yo siempre reivindico el paso de comedia que es nuestra vida, ¿no? Porque la comedia, mirar el mundo... A ver, evidentemente hay cosas graves, ¿no? Hay cosas dramáticas, ¿no? Pero la comedia contiene más amor a la vida, ¿no? Y es más tolerante, y es una mano tendida. Y con la comedia hay más con el de al lado puedes disfrutar con la comedia. Vamos a reírnos juntos de la vida, ¿no? Con tu amigo, con lo que sea, con tu familia, con tus personas más cercanas, ¿no? Y allí, cuando te ríes un poco de la vida, no una risa tonta, sino una risa pues tolerante, es decir, bueno, pues nos ha pasado esto, pero no nos vamos a morir, vamos a seguir vivos. Entonces se produce un descubrimiento de una profundidad de la vida que es maravillosa, ¿no? Es muy enigmática también. Y eso lo da la comedia. La tragedia no lo da. Por eso soy yo muy cervantino también, y muy berlanguiano y muy buñuelesco, ¿no? Porque todos los que apuestan por un sentido de la comedia final, pues creo que están más de parte de la inteligencia, ¿no? Y de parte del descubrimiento de esa cosa misteriosa de la vida, ¿no? Que es tomársela tal como viene. Y tú haces mucha autocrítica o te ríes mucho de ti mismo, siempre un poco hablando de ese Vilas, ¿no? Del otro... Claro, yo me río de mí mismo. Yo soy pariente de Luis Buñuel, porque soy del mismo sitio. Somos aragoneses, ese humor aragonés, donde él es mi último suspiro de Buñuel y sales, te estás riéndote todo el rato, ¿no? Es la risa, es la manera de no tomarte... A veces, fíjate, yo a veces tengo dificultades, que yo creo que es lo que le pasaba a Buñuel también, en mi último suspiro, grandes dificultades para hablar en serio. Porque claro, hablar en serio es tanto como pontificar, ¿no? Pues una solemnidad. Sí, claro, sí, hablar en serio es tomarte... Sí, claro, tú puedes decir, París es la capital de Francia. Esto tienes que decirlo en serio, claro, ¿no? Porque eso es una verdad objetiva, ¿no? Pero más allá de esas verdades objetivas, hablar en serio es una especie de solemnidad, o pontificar y tal, o generar cosas inamovibles que al final no te dejan mucha capacidad de movimiento, ¿no? Yo tengo dificultades para hablar en serio. A mí siempre me gusta dejar una puerta abierta a la ironía, a que lo que he dicho pues puede ser reformulable de otra manera y que por eso no pasa nada. Porque a mí sí me parece, hay una virtud política en la que creo, virtud social, sociológica, sociopolítica, que es la de la tolerancia, ¿no? Yo creo que hay que ser tolerantes. Yo creo que esa es una lección cervantina también, la tolerancia. Y de hecho, las personas tolerantes son bondadosas también, ¿no? A veces yo cuando veo actos de intolerancia, los actos de intolerancia generalmente llevan aparejados una falta de inteligencia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho reivindicar la tolerancia. Es interesante cómo en lo que llevamos hablando, te gustan los techos altos, el 600 porque te permite movilidad, las ventanas que dan a piscinas, la piscina, ¿cómo te gusta lo que te permite desplazarte, moverte por el espacio? Desplazarme y moverme, sí. Sí, a mí me gusta mucho conducir. Ahora me hago viejo y ya no me sé hacer... Pero yo de joven me hacía un montón de kilómetros sin moverme del coche, ¿no? Me gusta mucho esa idea. ¿Te pega además casi sin música o a lo mejor Johnny No, Cash? con música, con música y me han gustado los coches que... De hecho, fíjate, yo cuando escribí Ordesa pensé en la vida de mi padre con los coches... Yo me construyo mi propia biografía con los coches que he tenido, ¿no? Ahora estoy pensando en cambiarme de coche, llevo 3 o 4 años pensando en cambiarme de coche, pero me pasa lo mismo que a mi padre, que me duele... Creo que tengo ya una relación personal con mi coche viejo, y entonces... Ahora quiero dárselo a mi hijo porque eso sería una manera de no condenarlo a la desaparición, ¿no? Pero claro, he vivido tanto dentro de un coche que por fidelidad a ese coche no me lo acabo de cambiar, ¿no? Sí, que ya no lo ves como un objeto, sino como algo... Y eso lo hacía mi padre.
Sí, mi padre para mi padre el coche era como un amigo, ¿no? Claro, él era viajante de comercio, ¿no? Claro, son muchos, Claro. es muchos, como el caballo para el... Claro, y para el yo me hidalgo. cuento en una novela, en Alegría, cuento una cosa que me pasó. Mi padre se compró un SEAT 124 en el año 70 o así, y al poco de comprarse el SEAT 124 apareció en el mercado español el SEAT 1430, 2 o 3 meses después de comprarse el 124. Y mi madre, cuando vio el SEAT 1430, empezó a darle la vara a mi padre y decía, pero ¿por qué no te esperaste? Te tenías que haber comprado el 1430. Y íbamos con el 124 por ahí y nos cruzamos con el 1430 y dice, y encima tiene 4 faros, y el nuestro solo tiene 2 faros. Y era un horror aquello. Mi padre estaba... Una presión. Sí. Tiene 4 faros y no sé qué, y es más bonito y tiene más colores, no sé qué. ¿Por qué no te esperaste? Total, que mi padre al final se vendió el 124, lo vendió de segunda mano y se compró el 1430. Y vendió el 124 de segunda mano. Y se lo vendió a un señor que conocía. Y esto ocurría en mi pueblo, en Barbastro. Entonces yo iba con mi padre, yo era un crío, íbamos pasando por... Y entonces mi padre se encontraba a su 124 de segunda mano, Sí. y veía que a la persona que se la había vendido no lo cuidaba bien, que lo ponía al sol o que no lo lavaba. Y dice, ay, este hombre, fíjate que ha puesto el coche al sol. Y yo, claro, me he quedado alucinado y digo, pero si ya no es tu coche, ya lo has vendido, ¿no? Y mi padre seguía teniendo preocupación por un coche que había vendido, ¿no? Sí. Y miraba a ver si estaba sucio, si tenía polvo. Todo esto son misterios de la vida, ¿no? Sí, a mí mi madre tenía un Golf blanco descapotable, muy bonito, un Golf Cabriolet, y mi madre era profesora, entonces yo me fui mucho con ella al colegio en ese coche, muchos años, y lo vendió. Y años después, pero vamos, hace 15 días, cada vez que me encuentro un Golf blanco es ver a mi madre. Entonces, Se da un vuelco al corazón. sí, le hago una foto, se lo mando a mi hermano, se lo mando a mi madre ni se acuerda porque es súper despistada, pero es verla. Entonces verla y acordarme, y me vienen fotografías mentales de ella. Es que se activa la memoria con los objetos. Entonces, sobre todo el mundo del automóvil, ¿no? Que ha sido que, bueno, generalmente, yo creo que cuando nos estudien dentro de 300 años, verán que fuimos una cultura del automóvil. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero se sabrá de una manera más certera. Ahora quizá el automóvil está... En Estados Unidos no, claro. Pero está un poco en extinción, ¿no? La cultura del automóvil. En Estados Unidos no, porque siguen con los coches, vamos. Lo primero que haces en Estados Unidos es comprarte un coche cuando llegas. Claro, además pueden empezar a conducir antes y todo Sí, eso. sí, bueno. Te quería hacer, que es la tradición aquí, el cuestionario de Proust. Y sé que me vas a dar juego, Manuel. Tú eres muy de ese tipo de preguntas. La primera es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? La idea de felicidad perfecta. Joder, Puede ser un momento, algo pasajero, algo... pues tiene que ver con el mar, con el placer del mar, con el placer del buen tiempo. Tiene que ver con el erotismo, con el amor, y en una sintonía con la naturaleza, ¿no? La veo en el mar, la puedo ver también en un bosque, ¿no? En donde no haya alienación, donde no haya urgencias y donde la persona que esté a mi lado tenga una relación estupenda conmigo, en donde no haya ningún interés que no sea el del amor. Y una buena paella, por ejemplo, o un buen jamón de jabugo, un buen marisco. El placer de la comida es también uno de los grandes placeres. No debemos... ahora ya vivimos un mundo donde la gastronomía se le ha puesto en su lugar, ¿no? Pero todavía conviene recordar que la gastronomía es importante, ¿no? Que comer es importante. Saber comer. Saber comer. A mí, por algún motivo raro, pero me encanta leer en los diarios lo que los escritores y gente que me interesa come. Me gusta, o sea, y tengo como muy buena memoria para acordarme de las manías y de cada escritor. Te hablo de los diarios de Valentí Puig, de Iñaki Uriarte,
de quien sea, de Sí. lo que comía Joan Didion. Yo también. Yo en un diario me gusta mucho que me cuenten y cuánto han pagado por la comida. Eso Hay, en Una sola vida hay un poema que se titula Michaud, que era el restaurante favorito el restaurante del París de los años 20, y ahí cuento el encuentro entre Joyce, que iba a Michaud, y Hemingway, que se encontraron ahí en ese restaurante, ¿no? Y narro ese encuentro, ¿no? Que, por otro lado, también se pidieron un tournedo, quiero recordar. Esto lo cuenta, está en la biografía de Joyce. El tournedo es un plato caro. Los escritores americanos en los años 20 en París tenían dinero, porque el dólar era fuerte, ¿no? Claro. Entonces, con $5, claro, en París se podían vivir muy bien, ¿no? O sea, es decir, cuando eligieron París también yo sé, Joyce o Hemingway, sobre todo los americanos, John Dos Passos y tal, estaban eligiendo una vida bastante fácil, ¿no? En el plano económico. Sí, además ellos venían eso de los felices años 20, ¿no? Claro. Entonces al final el dólar estaba fuerte. El dólar estaba fuerte, entonces con unos pocos dólares en París vivías bien y ibas a cenar a Michaud. Sí, no, y luego eso, hicieron todos camarilla, entonces yo creo que pues eso, se debían ayudar y Claro, pero yo no veo a Unamuno yendo a... No. Entonces, una de las cosas terribles de la mitología literaria española es esta, ¿no? Dices, París, tienes ahí a Joyce y a Hemingway cenando en Michaud, y el pobre Unamuno a lo mejor no le llegaba para cenar en Michaud, que estaría por ahí también, o el pobre Machado, ¿no? Les daría para un café con leche como mucho. Ni para un pollo de Nandos. Nada, Un rasgo que no te guste de ti mismo. El miedo. El miedo. No me gusta tener miedo. Y a veces tengo miedo, claro. Un poco, ¿no? Arnold también lo llama. El miedo, ¿no? sí. El miedo a las incertidumbres de la vida, el miedo al fracaso, el miedo... Sí, como ser... Yo tengo miedo, pues yo qué sé, el miedo a que te pase algo malo, a los tuyos, a la gente que quieres. Miedo a fracasar también. Todo el terreno de la literatura, los escritores, pues claro, cuando tú sacas un libro, pues de repente a lo mejor el libro fracasa, pues miedo a ese fracaso, ¿no? Que al final el miedo te carcome, ¿no? Se te mete por dentro y no te deja vivir. El miedo es horroroso. Ahora con la pandemia hemos vivido el miedo otra vez. Con la guerra estamos en el miedo. No solo el miedo personal que uno pueda sentir ante la adversidad de la vida, sino el miedo político. Que ahora hay mucho miedo político. Entre la guerra y la pandemia y la crisis económica y tal, se genera no se puede... El miedo político al final no te deja vivir. O sea, si es una sociedad atemorizada políticamente, la gente ni se enamora ni disfruta de la vida, ¿no? Pues si estás aterrado, no te puedes enamorar. No, es paralizante. Claro, es paralizante. Y luego también, tú has escrito mucho también del miedo a las muy pequeñas cosas, que eso también me parece muy bonito y también cómico por momentos. Cuando hablas de, pues, cuando vas a ir a un encuentro de cualquier cosa y estás en el hotel y tienes un traje y el traje de repente te entra como inseguridad y estás incómodo. Eso me ha pasado tienes que dar una muchísimo. charla. También a mí me aterra. O sea, Esos son los medios domésticos. Claro, miedo muy pequeño y muy microscópico y además a veces yo creo que la gente no espera eso de ti, ¿no? Del gran autor Manuel Vilas. Pues es un ser humano que de repente, yo qué sé, yo por ejemplo hay una cosa que es una paranoia mía terrible, que es perder cosas. O sea, ahora en este viaje el otro día vine de Chicago, creo que he perdido un rotulador. Esta mañana he pasado 1 hora entera buscando el rotulador. O sea, es una tontería, es un rotulador, vale, lo he perdido, pero es que es una desgracia, ¿no? ¿Por qué si iba conmigo, ¿no? Era como si era un compañero de viaje, el rotulador, ¿no? Le he dejado atrás y no miré. Como en esos comandos que ha muerto uno, como si yo soy el capitán y me ha muerto el sargento, ¿no? Pues he perdido el rotulador, no sé dónde... Perder cosas es una cosa... Yo creo que me viene de mi padre también. Mi padre no perdía nunca nada. Es que tú cuando ves... La capacidad que tiene un padre y una madre de generarte unos códigos es tremendo, ¿no?
Yo recuerdo que mi padre nunca perdía nada, ¿no? Y lo decía. Yo no he perdido nunca, porque era viajante y viajaba. No he perdido. Entonces, claro, yo a mí eso se me genera. Decir, si pierdo algo es como si estuviera fallando. Sí, exacto. Sí, no, perder las... Luego la ropa planchada, por ejemplo. Mi padre siempre llevaba la ropa planchada, claro. Entonces, Te habla mucho de sus trajes y de sus claro, abrigos. que tienes un abrigo y es como que te abrazara él. Yo no sé planchar. Mira que yo he visto tutoriales en internet y tal. Planchar es muy difícil. Planchar. Hay que tener buena mano y hay que tener muy buena mano y mucha habilidad para. No es cualquier cosa. O sea, fregar un suelo lo puede hacer cualquiera, pero planchar es jodido, es complicado, ¿eh? Y yo me lo tomo muy. Ahora he visto unas planchas que me voy a comprar una. He visto unas en Estados Unidos que es las de vapor. Sí, exacto. Sí. Y esta parece que yo voy a conseguir planchar bien con estas. Sí. Sí, no, esa es la esperanza que todo el mundo tenemos, ¿no? De comprarnos algo que sea algo upgrade. Pero fíjate qué es planchar. Si tú planchar una camisa, ir con una camisa bien planchada, ¿qué es? Sino amor a los que te van a ver. Claro, que es una forma de cortesía. Es decir, no es exactamente vanidad tuya. Es decir, es simplemente que el que te vea, pues te vea que... O sea, tú hayas quedado con alguien y apareces con tu camisa planchada, pues es en honor a él. Entonces, eso es un acto de amor también, ¿no? Así lo veo yo. Sí, no se me había ocurrido verlo desde ese ángulo. Pero yo, por ejemplo, ahora con la pandemia, a mí me gustan mucho las colonias, ¿no? Claro, no tenía motivación para ponerme colonia, porque la colonia es un homenaje al otro, o a la otra, a la que vas a encontrarte, ¿no? Había gente que lo comentaba, había gente, lo vi en redes sociales, que hablaba de, bueno, aunque tenga todo que hacerlo por Zoom, me he puesto colonia un poco por también recordar otra vida. Pero yo eso no... Pero fíjate, para mí eso... Disfrutar yo de mi colonia no tiene... O sea, para mí la colonia es un ofrecimiento al otro. Aparte, es un acto de homenaje al otro. Y es muy bonito porque aparte hay un momento ya en el que tú no notas tu propia colonia. Claro. Entonces ya te has olvidado, ya no la notas, pero siempre... Y a mí es de las cosas que más ilusión me pueden hacer. Que alguien me diga, qué bien hueles. A mí me encanta. A mí me encantaba eso también y yo qué sé, alguien... Además, incluso cuando te lo dice alguien un poco... no tan conocido y que te lo dice de verdad, que ves su sorpresa y te dicen, qué bien huele. Eso, de las cosas más bonitas. La colonia me vuelve meter. Loco. O sea, yo en eso soy un capitalista retomado. O sea, estoy como loco con las colonias. ¿Cuáles son tus favoritas? Colonias favoritas? Sí, no, es que de hecho tengo aquí un olor favorito. Tengo. Hay una que me gusta mucho, pero es carísima. Es la Tom Ford, pero vale 180 euros. La de Portofino. Sí, vale 180 euros. No, y además hay dos tipos hay dos, sí, hay varias. Agua de colonia y colonia. Sí, y el perfume de Tom Ford, que hay unos cuantos también muy buenos, algunos están en 300 y por ahí es una cosa muy, muy bestia, pero somos capitalistas redomados y no reparamos en gastos con la colonia. No, yo estoy esperando hacerme amigo de Tom Ford para que me regale alguna cosa. Además es cineasta, y le he visto las películas, sus películas. Son buenísimas. Animales nocturnos. Esa es extraordinaria. Y un hombre solitario, ¿no? Un hombre soltero, algo así. Cuando las vi me dije, coño, ahora entiendo por qué este hombre hace tan buenos perfumes, ¿no? Es un artista. También me gustan mucho los relojes y los zapatos. Los relojes y los zapatos. Los relojes me vuelven loco. Los relojes es... El tuyo es bonito, el que llevas ahora es bonito. Sí, es un Ojines. Sí, es bonito. Está bien. Me gusta mucho. Pero yo soy, lo que pasa que los que a mí me gustan valen una fortuna. Y de hecho lo hablas mucho en el libro, tú un poco lo de jugar con la idea de comprarte un Patek Philippe falso. Es un poco la mezcla entre del postureo o el estar cerca de algo que sabes que no vas a poder tener, pero por un segundo te lo puedes creer. Te lo puedes creer si te lo compras falso. Sí, yo ahora me gustan mucho los Panerais, que los acabo de ver por ahí, y los Panerais están muy bien. Bueno, en general me gustan todos los relojes, pero... Los Panerai patrocina el Club Matador y tú das una charla ahí. Pues a ver si te caen... Si me hacen un descuento. El Panerai es carísimo, el Panerai, pero es un pedazo de reloj. No, pedazo de reloj literalmente. Porque es grande, ¿no? Sí. Eso es como un tanque. Pero fíjate, mira los relojes. ¿Por qué me gustan a mí tanto los relojes? Pues porque el reloj mide el tiempo. Y fíjate, no te dice el tiempo de la misma manera un reloj de cuarzo que un reloj mecánico. El movimiento mecánico es como más natural. El de cuarzo es un movimiento como automatizado, sin personalidad, ¿no?
Y nobles, y por ejemplo, a mí me encanta porque están los números. No me gusta que no aparezcan los números, que solo estén los palitos, ¿no? Porque somos tiempo, ¿no? Y ya que somos tiempo, midamos el tiempo con elegancia. Pongámoslo el tiempo en sitios hermosos, en relojes hermosos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? No es una frivolidad que a mí me gusten los relojes. Es que es casi un tratado filosófico. Soy tiempo y me gusta que mi tiempo esté representado en objetos hermosos. Y no te veremos con un Apple Watch entonces, ¿no? ¿Con un? Apple Watch, el de No el me de Apple. gustan nada. Son- Estos no me gustan. Estos me parecen Esto es una humillación al tiempo. La humillación al tiempo. Es una humillación. No me gustan nada. O sea, Está además ahora son mismo- feísimos. Está ahora mismo Steve Jobs dando vueltas en su ataúd. Son feísimos, no tienen estética. Hombre, yo entiendo que tecnológicamente puede haber una diversión maravillosa en tener ese tipo de teléfono. Yo tuve uno y lo deseché enseguida porque no... Sí que había una cosa que era graciosa, que era que cambiara que la esfera cambiara y todo esto me parecía que tenía gracia, pero lo deseché enseguida. No, yo quiero un reloj como Dios manda, un reloj de toda la vida. Sí, había otro día un anuncio que se compartió mucho de Gron Cartel, como no necesito saber a veces que tengo 12.300 mails por leer, ¿no? Claro, no no obsesionado por necesito estar saber. tan conectado. No. No necesito tampoco saber cómo he respirado, o sea, cómo he dormido de bien, cuánto ejercicio he hecho exactamente, cuántas calorías, cuánto he andado. No necesito tampoco No. tanta información. El exceso de información a veces es un poco abrumador. Pero fíjate, en la medición del tiempo de un reloj, si tú tienes un reloj de 5 euros, que si no puedes comprarte otro, pues bienvenido sea. Pero coño, tu tiempo vale 5 euros, entonces. Es que automáticamente, si tú tienes Fíjate, en las primeras comuniones de mi generación, uno de los regalos clásicos era un reloj de oro. Tu tío, el padrino, lo que fuera, te regalaba un reloj de oro, ¿no? El reloj de oro era esa idea de que el tiempo es importante, ¿no? Y tener un objeto... El oro, yo estoy volviendo otra vez a la idea del oro, porque el oro es intergeneracional, es decir, el oro perdura. A tu hijo le dejas, yo que sé, algo de oro, ¿no? Para que sea un recuerdo tuyo, ¿no? El oro va a perdurar, ¿no? También las plumas, por ejemplo. Las buenas plumas pasan de una generación a otra, ¿no? Es decir, yo las plumas que tengo espero dejárselas a mis hijos, ¿no? Para que, hombre, ya se habrán hecho antiguas, pero como son buenas plumas, perdurarán, ¿no? Claro. Entonces, el mundo de los objetos, el mundo de las cosas materiales, a mí me chifla, la verdad es que me chifla. Y los zapatos también. Yo soy muy raro con los zapatos. O sea, yo cuando entro en una zapatería, yo sé qué zapatos quiero, lo cual, cuando entro en una zapatería puedo volver locos a los dependientes, ¿no? Porque normalmente no encuentro los zapatos que quiero, ¿no? A mi amigo, desgraciadamente muerto, Fernando Marías, era un fan de los zapatos y nos pasábamos la vida hablando de zapatos. O sea, yo no hablaba, con Fernando Marías yo no hablaba de literatura, hablábamos de zapatos, porque a él le pasaba lo mismo. Era el arquetipo de ir a buscar el zapato maravilloso. Sí. Pero vamos, que tú también en tu poema El Inmaduro siempre hablas de que cuando tienes un zapato con cordones ya lo quieres sin cordones. Entonces es un poco que nunca lo vas a encontrar, el zapato perfecto, Claro, ¿no? exacto. Entonces tú vas a la búsqueda de algo. Tampoco vas a encontrar el reloj perfecto, no vas a encontrar los zapatos perfectos. Y en tanto en cuanto no los encuentras, sigues buscando. También con los libros. Hay un libro, va a ser el libro de tu vida. ¿Cuál será? Pues no lo sé, tendré que ir a buscarlo. Y mientras los buscas, vas leyendo muchos libros. Qué bueno. Un lugar en el que te guste escribir. Puede ser un café, tú has dicho un hotel, algún sitio en el que te sientas cómodo escribiendo. ¿Escribes en los aviones? No sé dónde escribes. Pues ahora, desde hace un tiempo, escribo por las mañanas. Me gusta en mi casa de Madrid
A las 8:30 da la luz, entra en el dormitorio. Entonces me gusta escribir en la cama con la luz que entra, con el portátil, con la luz que me entra por la ventana. Hay una conjunción del confort de la cama y la luz. La luz es maravillosa siempre, ¿no? Que me dé la luz en la cara y escribir con el ordenador, pero tumbado en la cama. ¿Y escribes todos los días? Sí, todos los días. Escribo todos los días, con más o menos tiempo en función del día, pero yo necesito escribir todos los días. A veces no puedo, claro. El día que no puedo escribir lo paso un poco mal porque tengo la sensación de que he incumplido mi deber. Eso lo tienes muy presente, lo de... La idea del trabajo. La idea del trabajo. Para mí la idea del trabajo es fundamental. La idea del trabajo, pero no el trabajo como vida. Es decir, el ser humano es un ser activo. O sea, viene a este mundo a hacer cosas. Se trata de que lo que elijas hacer te realice y te complete, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta la idea de trabajar, la idea del trabajo bien hecho, la idea del esfuerzo. La idea del trabajo bien hecho es revolucionaria. O sea, en un mundo donde tendemos mucho a la chapuza, que una persona haga bien su trabajo, me parece maravilloso. Yo recuerdo hace 3 o 4 años en Iowa que vino a nuestra casa un fontanero para arreglar una cosa, un tubo, y el hombre estaba obsesionado con dejarlo perfecto, ¿no? Entonces, en Estados Unidos esa idea del trabajo bien hecho, que no te vas hasta que el trabajo es un... Yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Sí. Y no me voy de esta casa hasta que esto no esté perfecto, ¿no? Esto me parece revolucionario, ¿no? Y es realmente hipnótico ver a alguien entregado en su ver a trabajo. alguien que dice, no, mire, yo es que me da igual quién sea usted. No, o sea, esto es mi trabajo y yo se lo voy a dejar perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, claro, esto también da alegría, ¿no? Trabajo Total. bien hecho da alegría, ¿no? Es decir, no, es que es el esfuerzo y yo respondo de esto, ¿no? O sea, no lo voy a hacer de cualquier manera y voy a salir y irme y cobrar esto rápidamente. No, es que lo quiero que esté perfecto. A mí eso me parece hermoso, parece que hay belleza allí. En la idea del trabajo bien hecho hay belleza. Yo también hay una cosa en Estados Unidos. Yo en Estados Unidos cambié mucho desde que vivía allí y vivo allí. La idea de que cualquier trabajo es importante. Esto también es revolucionario. Cualquier trabajo es importante. Da igual. Cualquier trabajo es importante. El trabajo que aparentemente menos aprecio social pueda tener también es importante. Un poema o un poeta o algo de poesía, ya que acabas de publicar Una sola vida, que siempre viaje contigo y que a lo mejor te sepas de memoria o que tengas muy presente algo. Ese poema puede ser un trozo de poema, pero que tengas siempre en tu cabeza o que viaje contigo. Bueno, en la poesía española yo he sido y soy muy lector de Jaime Gil de Viedma. Y en la poesía internacional soy fan acérrimo de Walt Whitman. De hecho, bueno, Whitman es... Bueno, claro, y esta exaltación de la vida que hago en mi poesía y tal, cuando vi que Whitman la hacía también me sentí acompañado, ¿no? Este amor a todo, esta adhesión general a todos los poderes de la vida. Adhesión general. Sí, es una adhesión general a todo, a los árboles, a los animales, a las olas, al viento, a todo cuanto existe, esta adhesión a todo cuanto existe. Esto es Whitman puro, ¿no? Y en ese sentido yo soy whitmaniano total, ¿no? Whitmaniano total. Esto levanta exaltación, vamos adelante, vamos a ser felices, vamos a disfrutar de la vida, seremos hermanos, disfrutaremos de las noches de verano, miraremos las estrellas, no sé. Esta idea de una vida maravillosa, de que la vida es maravillosa, pese a todo, esto es Whitman. Me gusta, sí, sí. Una palabra que digas o escribas demasiado, una muletilla, no necesariamente que te moleste, sino que digas que cómo tengo esto presente o cómo me sale a veces sin querer o sin tener cuenta. Pues hay algunas palabras que no me gusta que digo muy a menudo, ¿no? Trasladar, por ejemplo, es una palabra que utilizo mucho, trasladar, no sé por qué, pero la empleo, es un comodín que hay en mi lenguaje emocional, trasladar.
Esto es una palabra que en realidad es mover, ¿no? Pero trasladar parece más elegante que mover, ¿no? Sí, sí. También lo pensaba otro día, no sé con qué, lo pensaba así cuando se había muerto la reina de Inglaterra con desplazamiento, ¿no? Desplazamiento oficial. Parece como... Es claro. ¿Sabes? Los eufemismos Sí. son palabras que usamos todos porque, bueno, pues el eufemismo tiene buen pase social, todo el mundo te lo admite. Pero también te deja a ti diciendo, joder, pues es que no era esto lo que yo quería decir. Mi experiencia del mundo no es tan elevada. Entonces el eufemismo te hace... es una impostación. Te hace ser un impostor. Si hablas con eufemismos, acabas siendo un impostor. Pero claro, si utilizas el lenguaje más vulgar, pues también puedes parecer como una persona pues, poco ilustrada, poco presentable en sociedad, etcétera, ¿no? También, bueno, has comentado un poco tu interés por el cine y yo tengo una pregunta habitual que es la de ¿cuál es la primera película que fuiste a ver al cine 2 veces? ¿Que te gustó o te intrigó y quisiste volver a ver, volver a entrar y volver a pagar la entrada o porque no la entendiste, o porque la entendiste mucho, o porque te gustó, o porque quisiste llevar a alguien? Si te acuerdas de Bueno, eso. hay varias películas en esas, ¿no? O sea, ahora me viene a la cabeza... Pues mira, Eras una vez en América de Sergio Leone y In the Mood for Love de Wong Kar-wai, por ejemplo. Que la acaban de volver a sacar en cine Sí, hace poco. Sí. la he visto varias veces y he pagado por ella por verla en cine varias veces. Pero podría, no sé, estas son las dos que más me han obsesionado en la vida, ¿no? Estas 2 películas. The Mood for Love, es curiosa. Sí, esa película es tremenda. Sí, sí, sí. Pero en fin, yo Es soy que muy es más o menos cinéfilo, reciente, ¿no? Es de Bueno, 2000. Fellini también, o sea, tendría que hablar también de Fellini, que es otro de las bestias. Y de Buñuel, que has Y de dicho. Buñuel, lo que pasa es que Buñuel ahora ya lo puedes ver todo está todo colgado en la red, ¿no? Sí, en Flixolay. Sí, yo, por ejemplo, Filmin. ahora este verano he vuelto a ver Un perro andaluz, que me parece, la he visto. Fíjate, yo cuando estoy triste me pongo Un perro andaluz. A ver, dura 20 minutos. Es un bálsamo, es un ansiolítico de 20 minutos. Un ansiolítico de 20 Sí. Un perro andaluz es un ansiolítico de 20 minutos. Me pones Un perro andaluz y yo me muero de risa con esa película. Es que me muero de risa. Y me duermo tranquila. O sea, por muy mal... Tú llegas un día horroroso, espantoso, que te ha pasado de todo. Llegas a tu casa, te pones Un perro andaluz, te mueres de risa y te vas a dormir. ¿Cómo? O El verdugo, o El verdugo de Berlanga. Oh, el verdugo es... Bueno, El verdugo de Berlanga ya me la sé de memoria. El verdugo y Plácido a mí me encanta. Sí. Plácido igual. Pero el verdugo, y es que, bueno, el verdugo a mí me ha matado de risa. Yo no sé, la habré visto 100 veces. También es otra película que he visto un montón de veces, es El Resplandor, de Kubrick. Es una de las películas que más me parece una película maravillosa. Hay tantas películas maravillosas. Luego yo soy muy feliniano. Me gusta mucho Fellini. Todo Fellini. Me vuelve loco Fellini. ¿Y cómo es de... no lo había pensado de esa forma, pero lo del ansiolítico de 20 minutos, que como todos recurrimos a esa serie que te hace gracia, a ver un capítulo a veces, a esos 20 minutos antes de irte a la cama, cuando estás ahí un poco con tus monstruos, y a veces lo que dices, pues me voy a la cama en paz, tranquilo, Claro. y con una sonrisa a veces. Claro. Yo también, por ejemplo, lo hago con la música. Con Lou Reed, por ejemplo, yo me pongo un vídeo de YouTube de Lou Reed y ya empiezo a sonreír, ¿no? Pongo Walk on the Wall Side o Sweet Jane y ya la vida está mejor. Ya mejora rápidamente la vida. Que aquí le dedicas un panegírico. A Lou Reed, sí. Sí, Sí, yo he sido fan acérrimo de Lou Reed. Le dediqué un libro también. Yo escuché, la primera vez que escuché el rock and roll animal tenía 12 años, en mi pueblo, en Barbastro. Yo me enteré de que vivíamos en una dictadura por Lou Reed, ¿sabes? Porque yo me había comprado, en el año 75, yo tenía 12 años y me compré el rock and roll animal, y en Barbastro, en un pueblo de 12.000 habitantes. Y me compraba la prensa musical, y en mi casa no se hablaba de política. No se hablaba de política por haber vivido dramáticamente la guerra civil, ¿no? Y yo leía la prensa musical y decían del rock and roll animal, decían, ¿no? Se ha mutilado una canción aquí
debería haber aparecido Heroin y han salido, han puesto tres canciones del Transformer. Y yo, claro, yo que me había gastado 350 pesetas, claro, que yo había ahorrado para comprarme ese disco, yo tenía 12 años. Y yo digo, joder, me he gastado 350 pesetas en este disco. Adulterado. Y resulta que no está bien. Entonces era la idea de un chaval que se había comprado algo que estaba mal, ¿no? Y entonces empecé a investigar, ¿y por qué? ¿Y por qué esta canción no está? No sé qué, no sé cuánto. Entonces me decía, no, es que esto es una dictadura. Digo, joder, una dictadura. Digo, no sabía. Digo, es una dictadura y prohíben canciones. Digo, ¿y quién prohíbe esto? Digo, Pues sí. un tipo que se llama Franco. Digo, joder, o sea, así averigüé yo. Y fue en el 75, Sí. que fue el último año. Casualidad no lo creo. Llegó Manuel Vilas, pero claro, descubrió a Lou Reed y dijo... Claro, "Se y luego acababa cuando de-". murió dije, joder, este es el tío que me ha jodido el disco. Claro, y que me ha jodido las 350 pesetas. Esta era la idea que yo, fíjate tú, en qué adanismo político... Yo vivía en un adanismo político tremendo, pero me gustaba el rock and roll, porque veía ahí algo... Fíjate, era en una tienda de discos en Barbastro. Tenía un escaparate y claro, era todo, vivíamos un mundo gris y de repente pasabas por la tienda de discos y estaban pues claro, los discos de Bob Dylan, de Elton John, de los Rolling y tal, y en ese escaparate estaba como la vida, ¿no? Era un escaparate de color en un mundo de blanco y negro, ¿no? Y claro, evidentemente mis amigos y yo pues nos aficionamos, veíamos allí que estaba pasando algo en el mundo y que esas cubiertas de los vinilos representaban, y claro, nos hipnotizaron, ¿no? Y la cubierta del Rock and Roll Animal, que era Lou Reed así, en amarillo y tal, digo, ¿y este quién es? Sí, ¿este quién es, no? Y nos comprábamos el disco, claro, los discos de Bob Dylan, ¿no? En fin. Y por ahí entró la idea de la literatura, porque a mí la idea de la literatura me entra a través del rock and roll. Es decir, después de escuchar todos estos discos, Dylan, los Beatles, Lou Reed, automáticamente ya das el paso hacia la literatura es muy sencillo, ¿no? Y está ya sugerido allí en esa música, ¿no? Y ahí empecé a leer la poesía francesa. Me acuerdo cuando tenía 14 o 15 años, cuando leí La vida de Rimbaud, ya me parecía un hombre que había escrito de los 16 a los 20 años. Claro, yo tenía 15 y digo, joder, pues ya puedo empezar. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Bueno, yo creo que es bueno en general, de esperanza, ¿no? Aunque no me gustan las cosas que veo. No me gusta que haya tanto miedo en la sociedad, que haya tanto catastrofismo y que las noticias sean siempre tan negativas, ¿no? Porque te quitan ganas de vivir, ¿no? Y claro, pero te quitan ganas de vivir, pero ¿cuál es el problema? Y ahora volvemos al título del libro, que tenemos una sola vida. Entonces, si uno tiene una sola vida, tiene que disfrutar, no pueden menguarte, no pueden robarte ni un solo día de esa vida que tienes, porque solo tienes una. Una posesión preciada que guardes con especial cariño, tú creo que además te puede dar mucho juego esta pregunta porque has hecho antes, has dicho lo mucho que te gusta mantener las cosas y cómo les das su propia vida, ¿no? A un objeto que puede ser un coche o un reloj o un rotulador. Pues mira, son dos libros, son las obras completas de Franz Kafka que compró mi padre, y lo he explicado muchas veces. Mi infancia mi padre compró unas obras, yo creo que en alguna fonda de viajantes debió coincidir con algún vendedor de libros y mi padre compró libros y en mi casa de repente aparecieron Kafka, Hemingway, John Dos Passos, una colección de clásicos de Planeta. Aparecieron de repente en tu casa, sí, claro, como invitados de... Claro, yo los veía porque mi padre no los leyó nunca. Sí. O sea, no tenía ni tiempo ni formación para leer a Kafka, ¿no? Y años después yo fui el que rasgó, estaban con el celofán original. 20 años después de haberlos comprado, yo rasgué ese celofán, que mi padre ni lo había abierto, y fui yo el que leyó los 2 volúmenes de las obras completas de Kafka. Y esos 2 libros, en todas las mudanzas que ha habido en mi vida, que han sido varias, esos 2 libros han sido fundamentales. Me los he llevado, siempre van conmigo, y son de la biblioteca paterna. Me gusta mucho el concepto ese de que un libro nunca sabes
aunque no te lo leas ahora, que hay mucha culpabilidad de la pila de libros que tengo, o comprarme otro libro si no ha acabado, puede llegar cuando menos te lo esperas, Claro. a ti ese libro. No, 20 años después tú rasgas el celofán. Claro. Y es una... El libro nunca se sabe cuándo va a llegar. Claro. Lo bueno es que esté, ¿eh? Que esté ahí presente y alguien acabará leyéndolo. Yo me acuerdo que intenté leer a Kafka con 17 o 18 años y me cabreé muchísimo con el libro, porque no entendía nada. Eso es muy habitual. A mí también me ocurre con muchos Porque, claro, autores. pues yo era aficionado a la literatura, o sea, me interesaba mucho la literatura y veía que todo el mundo hablaba de Kafka, por todos lados Kafka. Y digo, joder, no puedo estar ni un día más sin leer a Kafka. Me puse a leerlo y no entendía nada y automáticamente tuve la sensación de que era un tonto profundo. Claro, ¿no? además te genera ese rechazo Claro. absoluto de decir... Pero luego cumplí 27, 28 años y en ese momento me lo leí entero. Y entonces lo entendí, claro, porque los libros te llegan cuando tu vida está preparada para entender eso. un punto de inflexión en tu vida, ese momento, un instante a lo mejor, o una decisión, o un momento a lo mejor de azar o de decisión que cambiara tu vida. A lo mejor te pudieras dedicar más y mejor a escribir, o que cambiaras tu vida por completo. Pues mira, fue a los 35 años cuando me di cuenta, o 34 por ahí, de que tenía que prescindir de todos aquellos escritores a los que admiraba para poder escribir lo que yo quería escribir, ¿no? Es decir, el momento en que dejas de imitar los libros que te gustan para escribir lo que tú tengas que escribir, sea horrible, sea mediano o sea excelente, ¿no? Pero lo tuyo, lo que a ti te toca por la vida que estás viviendo, por el tiempo histórico que has heredado. Y eso me ocurrió a esa edad. De repente me dije, bueno, yo voy a escribir lo que yo entiendo de la vida, pero no voy a seguir con las influencias de los grandes escritores que he admirado y quiero. Ese fue un momento importante. A partir de ahí, mi literatura cambió. Y para acabar, un lema o un consejo que tengas presente y que pudiera estar a lo mejor en tu escudo de armas, o que pondrías donde escribes, una frase que te guste a ti repetirte, o que incluso a lo mejor ahora transmitas a tus hijos, una frase que te guste. Hay una frase de Bob Dylan: no envy, no fear, no meanness. Esta sería: sin miedo, sin envidia y sin maldad, ¿no? Me gusta Sí. mucho. Pues Manuel, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, que además creo que ha sido una charla, ya se va a convertir entre mis favoritas, y un placer tenerte de invitado en este hotel, que tú que eres tan de hoteles, espero que hayas estado a gusto y que hayas encontrado también algo de inspiración. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo.